Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Alfredo Martínez. Me tocó exponer el tema de ecuaciones de Bloch en semiconductores. Soy becario postdoctoral de la Universidad Tecnológica Nacional y mi doctorado yo lo hice en física de estado sólido experimental. Trabajé con relajaciones dieléctricas, caracterización por relajación dieléctrica en sustancias nanocompuestas de polímeros con nanofase inorgánica. Y bueno, mi postdoc no tiene mucho que ver con mi doctorado. Bueno, por circunstancias tuve con la oportunidad de tener esta oportunidad para hacer el postdoc acá en física aplicada. Y bueno, entonces ahora quise tomar el curso de fenómenos colectivos en sólidos para complementar una formación teórica un poco escueta de mi doctorado, porque mis materias electivas fueron enfocadas en la parte experimental. Me gustó mucho participar del curso y aprendí muchísimas cosas, no solo del profesor, sino de ustedes también. Y bueno, ahora procedo a hablar del tema y espero pues que quede más o menos explicado en lo que voy a esbozar aquí. En primer lugar, habría que decir que la fenomenología inherente a lo que quiero explicar es justamente las transiciones interbandas en semiconductores, causadas por la incidencia de fotones en el sólido. Las energías de los fotones suele ser mayor que la energía del gap o de separación o de la brecha entre la banda de conducción y la de valencia en el semiconductor. Y eso promueve transiciones electrónicas de la banda de valencia a la banda de conducción. Y esas transiciones electrónicas provocan también vacancias en la banda de valencia, que es lo que nosotros conocemos como huecos. Entonces, la idea es utilizar todo el aparato teórico que aprendimos en el curso para mirar estas transiciones, estudiar estas transiciones, tanto en el régimen en el que la densidad de partículas que han migrado es baja, que ya nosotros lo vimos en el curso, como cuando la densidad de esas partículas es significativa, que justamente es el tópico de mi charla. Ahora bien, es conveniente hacer un breve esquema de, digamos, una visión general de este tópico. Todos están desarrollados en el extraordinario libro de Hauss y Koch, que hemos usado nosotros en este curso. En primer lugar, el tópico físico que nos proponemos estudiar son las transiciones ópticas bipolares. Ahora bien, esas transiciones ópticas se pueden estudiar con 4 enfoques distintos, que por supuesto va de menor a mayor complejidad siguiendo este orden. Entonces, el enfoque más sencillo es estudiar estas transiciones ópticas suponiendo los portadores de carga libres y que se encuentran en estados cuánticos puros. Ese enfoque se desarrolla en el capítulo 2 y que nosotros no tuvimos chance de estudiar, pero que tiene elementos que todos nosotros conocemos de la teoría de sólidos básica. Luego se considera un poco más general el enfoque de portadores libres, pero en estados mezclados, ya que los electrones y los huecos en este contexto físico que estamos estudiando están presentes en este tipo de estados mezclados. Y entonces hay que introducir la matriz de densidad. Este se corresponde al capítulo 5. Nosotros
si bien no estudiamos este capítulo en detalle, porque quisimos enfocarnos directamente en el approach colectivo, del approach de Many Body, el capítulo 10, nosotros hicimos referencias a este capítulo muchas veces. Y en mi charla yo me propuse estudiar una sección de este capítulo, primero porque me convenía para mí en mi formación, y segundo para hacer un poco más inteligible la charla que les quiero mostrar. Entonces, luego nosotros estudiamos en el capítulo 10, en los excitones, el enfoque de par electrón hueco, bajo la suposición de baja densidad, ¿sí? La migración de electrones es baja, y por ende se toma este enfoque considerándolo lineal. Se toma en cuenta la interacción coulombiana y se usa la segunda cuantización. Y finalmente, cuando se supone alta densidad, que caeríamos en el régimen no lineal, usando este mismo enfoque de par electrón hueco, y tomando además la interacción coulombiana, corresponde al capítulo 12 del Haussig. Ese es, digamos, el esquema. Ahora, bueno, me propongo ahora explicar, tampoco sin muchos detalles en las cuentas, el enfoque de portadores libres con estados mezclados. En primer lugar, se tiene los estados de Dirac, ¿no?, caracterizados por el número de onda K y la banda lambda, ¿sí?, que cumple una relación de ortogonalidad dada por esta expresión, donde las deltas corresponden a las deltas de Kronecker, y a la relación de cerradura dada por esta expresión. Y estos estados son autoestados de Hamiltoniano. Está presentado aquí, donde su cero en general sería el potencial del cristal. Aunque acá nos vamos a suponer, como estamos estudiando los portadores libres, el potencial va a ser cero en este contexto, ¿no? Y entonces, dicho esto, y tomando en cuenta que las partículas, los portadores de carga son libres, por lo que dije hace un ratito, son las energías, los autovalores de Hamiltoniano, y a su vez escrito en términos de epsilon, la frecuencia que está asociada al estado K y a la banda lambda. Entonces, conviene en este tratamiento transformar los estados de Dirac a funciones de onda cuántica, transformando a la ecuación de Schrödinger del espacio y las posiciones. Haciendo eso, se obtienen justamente las funciones de onda cuántica que corresponden a las funciones de Bloch. Por eso es que todo este esquema tiene por nombre Bloch. Se utilizan estos autoestados que vienen dados por esta expresión que estoy señalando acá, una onda plana modulada por una función que viene caracterizada por el número de onda, la etiqueta K, y por la banda correspondiente. DL sería las dimensiones del sólido. Bueno, entonces, siguiendo el esquema que nos presenta el libro, conviene escribir en la representación diagonal el término de energía cinética, y quedaría el operador representado en esta forma. Como dije hace un rato,
Este enfoque no tiene que ver con la parte de segunda cuantización, pero nos va a servir para encontrar las ecuaciones de Bloch para semiconductores en este contexto, bajo este enfoque. Bueno, también nosotros estudiamos que el término de interacción viene dado por este término, donde D sería el momento dipolar del electrón y epsilon el campo eléctrico aplicado. La compone, en este caso, la componente eléctrica de la onda electromagnética incidente. Entonces, en esta misma representación diagonal de la que he conversado, el término de interacción quedaría escrito de esta forma, donde este factor R sub lambda prima viene dado por el sanduchamiento, digámoslo así, de la posición en estos estados de unidad. Sin entrar en detalles de las cuentas, se asumen solo transiciones de intervalo y se expanden las funciones de Bloch usando las funciones U que había indicado antes, ¿no? Que forman un conjunto completo. La aproximación dipolar es usada también ignorando el momento del fotón, es decir, se supone que el momento del electrón que se encuentra en la zona de Brillouin, lo que significa ZB, zona de Brillouin, es mayor al momento del fotón. Entonces, esa aproximación de base que se hace aquí es lo que permite luego obtener este resultado para el momento dipolar. El momento bipolar en función de las frecuencias entre bandas para el número K igual 0 y K distinto de 0. Entonces, delta corresponde a la delta de Kronecker D al momento bipolar, al producto de E por R, pero en 0, o sea, evaluado en K igual 0. Bueno. Luego, vamos a hacer el enfoque limitado a dos bandas nada más, que son bandas parabólicas y que tienen masas efectivas distintas, M lambda y M lambda prima, donde una está escrita, correspondería a lo que después vamos a mirar como la banda de conducción. Hay que sumar el término de gap y la energía correspondiente a la parábola que está más arriba, recordando el primer dibujo que presenté, la parábola cóncava hacia arriba, que corresponde a la banda de conducción, y la de valencia correspondería a esta relación. También parábola. Y entonces el elemento de matriz dipolar ópticas, bajo estas consideraciones, utilizar este tipo de bandas para poder escribir la energía, y nos va a quedar el término bipolar escrito en esta forma. Bueno, ahora bien, bueno, acá en esta expresión que hamiltoniano de interacción, vamos a considerar única y exclusivamente las dos bandas, es decir, lambda y lambda prima va a estar restringido solamente a la de conducción y la de valencia, ignorándose el resto. Y también se va a ignorar la dependencia en K. Es una de las simplificaciones más fuertes de este enfoque. Cuando miremos el enfoque bajo segunda cuantización, esa dependencia de K se va a tomar en cuenta. Entonces, el hamiltoniano de interacción va a quedar escrito en términos de
de, de campo eléctrico y las componentes dipolares que corresponden al con banda de conducción y valencia y su conjugado, y su complejo conjugado, que viene dado por la fórmula que está escrita aquí. Y de el momento bipolar asociado, ¿sí? En este caso aquí, en un momento atrás, recordemos los D están asociados a cada una de las bandas. Entonces lambda prima va a ser la de conducción y lambda va a ser la de valencia. Luego, hay una conveniencia matemática en escribir la representación de interacción al hamiltoniano, utilizando esta, esta definición matemática, digámoslo así, o mejor dicho, este teorema matemático que transforma el hamiltoniano de una representación a otra a través de este producto de operadores. Entonces, haciendo ese método, tanto para el término de interacción como para la matriz densidad, escribiéndose la matriz densidad de partícula única, ¿no? Que solamente aquí está tomando en cuenta con las bandas en cuestión y bueno, y para un solo electrón, entonces, utilizando esta transformación unitaria, obtenemos la correspondiente representación que deseamos y sobre ella es que vamos a estudiar luego la ecuación de movimiento. De la teoría cuántica, recordamos que para la matriz de densidad, la ecuación de movimiento corresponde a la ecuación de Liouville. Y justamente sustituyendo el valor del hamiltoniano de interacción escrito en esta representación y la matriz de densidad, podemos obtener la ecuación de movimiento, que es la que finalmente corresponderá a las ecuaciones de Bloch óptica, ¿no? Por supuesto, sacando las cuentas respectivas, se obtiene una expresión a la que luego puede lucharse para tomar los elementos de la matriz densidad en la representación de interacción. Entonces, bueno, ese cálculo matemático nos conduce a esta ecuación diferencial de la matriz densidad, los términos cruzados, banda de conducción valencia, en función del momento bipolar, del campo eléctrico y los elementos diagonales de la matriz densidad. Ahora, de estas ecuaciones se pueden formar el subgrupo de ecuaciones acopladas que corresponden a los elementos de la diagonal de la matriz de densidad. Haciendo eso, obtenemos justamente este sistema de ecuaciones, como pueden ustedes ver, los elementos diagonales de la conducción y de valencia. CC significa complejo conjugado en función de los elementos de matriz que están fuera de la diagonal. Este es un término adicional que no logro ver acá. Un término adicional correspondiente a el elemento de la diagonal en la banda de conducción de la matriz. Bueno, estas ecuaciones que están aquí presentadas corresponden a las ecuaciones ópticas de Bloch. Bajo este enfoque, en el que se ha ignorado la interacción coulombiana. Bueno,
merece un poco, antes de pasar al otro punto, decir que las ecuaciones de Bloch ópticas permiten comprender el fenómeno, las propiedades ópticas del semiconductor. Y indudablemente, a medida que vamos siendo más precisos y exactos en el cálculo, más nos aproximamos al sistema real, ¿no? Y justamente esa motivación es lo que motiva estudiar ahora el enfoque del par electrón hueco de alta densidad. Nosotros habíamos visto en el capítulo 10, que fue parte de los contenidos del examen, los excitones. Y los excitones forman, son cuasi partículas formadas por la conjunción de un electrón y de un hueco. O sea, un electrón y un hueco conforman juntos una cuasi partícula que es lo que nosotros llamamos excitón. Entonces, bajo ese enfoque, nosotros estudiamos el hamiltoniano de los electrones, tomando en cuenta tanto el término cinético en segunda cuantización como el término de interacción coulombiana. El término de interacción coulombiana involucra a dos partículas. Y aparte de eso, añadíamos el hamiltoniano de interacción, que era justamente este que he explicado antes. Quiero volver allí el hamiltoniano de interacción que habíamos mirado desde el principio del campo eléctrico por los momentos bipolares eléctricos, pero ahora escritos en segunda cuantización. Eso lo hicimos nosotros en ese capítulo. Y habíamos obtenido la ecuación de movimiento de la polarización. Eso se hacía en aquel contexto. Ahora, en este que estamos estudiando, justamente hacemos lo mismo, en este caso, añadiendo a los electrones de conducción, a los electrones de conducción, el par hueco que está ubicado en la banda de valencia. Entonces, justamente, escribimos el término cinético que corresponde al primer término, con las energías correspondientes a los electrones de conducción y a los huecos en la banda de valencia. El término de Coulomb, que justamente corresponde a la interacción de los electrones entre ellos mismos y de los huecos. En esta ecuación tenemos el primer término que cuantifica esa interacción electrón-electrón. El segundo término cuantifica la interacción hueco-hueco. Y el último término es la interacción cruzada de los electrones con los huecos. Entonces, este sería el hamiltoniano electrónico que se tiene que considerar, y el hamiltoniano de interacción es justamente lo que acabo de decir en palabras, pero que ahora que está aquí está escrito en ecuaciones, es justamente el operador de momento bipolar por campo, escrito en el contexto de la segunda cuantización. Entonces, a este hamiltoniano que acabo de presentar, si utilizamos el operador de hueco que se introdujo en el capítulo 11, en la parte de los polaritones, que corresponde a beta, el operador de creación, el operador de creación de un hueco,
corresponde a la destrucción de un electrón, y en esta cuenta vamos a ignorar el spin. Tenemos que, aplicando estas definiciones, podemos escribir el hamiltoniano en la siguiente forma. Justamente en términos de alfa y de beta. Y vamos a recordar, quiero ir un momento atrás. Alfa corresponde a al operador en la de creación en la banda de conducción, y este de destrucción en la banda de valencia. Entonces, escribiendo entonces, haciendo las sustituciones respectivas, el hamiltoniano del electrón más el de interacción queda escrito en esta forma, y nuevamente acá las energías de los electrones y los huecos vienen dadas por sus correspondientes energías escritas en términos de la frecuencia, y ahora tiene añadido para la energía de los huecos el término de interacción de Coulomb. Justamente este aquí, que no lo teníamos presente antes porque correspondía al hamiltoniano de portadores libres de carga. Ahora bien, una vez tenido esto, lo que queremos obtener son las ecuaciones de movimiento de los elementos de matriz reducida de la densidad de electrones y de la polarización. Yo, bueno, intenté desarrollar todas las cuentas, pero por factor de tiempo no las pude llevar todas a término, pero una cuenta laboriosa, no es difícil, pero laboriosa, para obtener estas ecuaciones de movimiento. Yo saqué la cuenta correspondiente a las densidades, a la densidad de electrones, primero suponiendo que no hay potencial de Coulomb, no hay esta interacción coulombiana, y luego agregándosela, pero luego no me dio tiempo a hacer las cuentas para las dos restantes. Entonces, con mucha paciencia, pero con camino seguro, usando las relaciones de conmutación que vimos en el curso para los operadores de alfa y beta, se obtienen las siguientes ecuaciones. Justamente, aquí presento la ecuación de movimiento tanto para la polarización como para las densidades de los electrones y de los huecos, las densidades promedios, obviamente. Estamos aquí, no perdamos de vista, estamos hallando esto, ¿no? El promedio, el valor de expectación de alfa daga con alfa y de beta daga con beta en el mismo, con la misma etiqueta, K. Entonces, vemos que en el caso de las densidades de electrones y de hueco, si yo no tuviera el término de interacción, tendría justamente una expresión muy parecida a la que se tendría en el capítulo 5 que yo presenté láminas más atrás, y que añadir el término de interacción pues complica el problema, pero lo hace más fiel a la realidad, ¿no? Yo a la final les voy a mostrar los resultados que yo obtuve sacando esta cuenta con la densidad de electrones. Y para los huecos, una ecuación análoga, donde está, vale resaltar que en términos funcionales son bastante parecidos. Con respecto a la polarización, yo comparé el resultado que está aquí presentado para el par de electrón hueco con lo que habíamos obtenido en
la ecuación 1018 del libro, que justamente es la ecuación de polarización en la ecuación de Heisenberg, la ecuación de movimiento de Heisenberg, y encuentro similitudes que me permiten a mí utilizar este approach que se vio en aquel capítulo para esto. Y claro, viene ahora, por supuesto, el proceso de resolver estas ecuaciones, y justamente en aquel tema nosotros habíamos supuesto las propiedades, el caso de cristal que no está excitado, y justamente eso es lo que permite obtener las fórmulas lineales. Y en el caso nuestro, las fórmulas que se salen de la linealidad, que corresponderían a la parte de alta densidad, contendrían dos términos, el término de Hartree-Fock y el término de scattering. Eso es justamente lo que no aparece en el esquema anterior, porque al ser de baja densidad, el scattering se puede despreciar. Justamente ahí está el hecho que en este caso, como los portadores de carga que están en la banda de conducción y la banda de los respectivos huecos, hay un número de partículas considerables o de cuasipartículas considerables, entonces los términos de scattering ya no son despreciables y debo tomarlos en cuenta. Y justamente para la ecuación de movimiento, la parte que corresponde a Hartree-Fock era lo que habíamos obtenido antes. Y por eso que hice la comparación de las ecuaciones, ¿no? Hay términos muy parecidos, pero como acá está añadido el hecho de que hay un número mayor de partículas que lo que tomamos en cuenta cuando estudiamos el capítulo 10, entonces es necesario considerar el término de scattering. Entonces, si ustedes se fijan, tengo tres ecuaciones, una ecuación de movimiento para la polarización, otra para la densidad electrónica y otra para la densidad de huecos. Y en las tres hay un factor, que es el que estoy señalando aquí, que justamente sería la parte correspondiente al momento dipolar del sistema, con la corrección debida a la interacción de Coulomb. Bueno, esto constituye una frecuencia general que se llama frecuencia de Rabi. Si el término de interacción es nulo, se obtiene la frecuencia de Rabi canónica, que justamente es obtenida en el capítulo 2 con el enfoque de estados puros que hablé al principio. En ese contexto, y que claro, por cuestiones de tiempo y para no hacer demasiado larga la charla, no toqué, pero huelga decir que este término aparece de forma consecuente utilizando aquel enfoque. Ahora, con este enfoque de segunda cuantización y considerando alta densidad de electrones y huecos, se corrige, mejor dicho, se generaliza el término de frecuencia añadiendo el término de interacción económica. Entonces, tomando en cuenta esta generalización, escribimos las ecuaciones en términos de esa frecuencia y queda resumido las ecuaciones las ecuaciones de Bloch en semiconductores a este set de ecuaciones que estoy presentando aquí. En la polarización, el término que corresponde a la polarización debida a los electrones y a los huecos, y el término de energía que lleva asociado la frecuencia, el término
de densidad que lleva asociada la frecuencia de Rabi general. Y el término de scattering que está tratado en este capítulo, en la sección siguiente, pero que yo no voy a hablar acá. Entonces, para restringirme a las ecuaciones de Bloch exclusivamente. Claro, el tratamiento de scattering es bastante complicado, a mi modo de ver, y bueno, que requiere tiempo para mirarlo con detenimiento. Bueno, entonces estas son las ecuaciones de Bloch. Y ellas, como dije anteriormente, permiten comprender los aspectos básicos de las propiedades ópticas en semiconductores y en microestructuras semiconductoras. Entonces, estas son las formas más generales de escribirlas. Entonces, uno puede contemplar el régimen de baja excitación o el régimen de alta excitación, es decir, de alta energía, y el régimen de cuasi equilibrio, justamente manejando las densidades en términos de las distribuciones correspondientes. Nosotros en el capítulo 10 aproximamos esas distribuciones considerando prácticamente la población en la banda de conducción muy baja, casi cero, y en condiciones de casi equilibrio. También se pueden estudiar situaciones fuera del equilibrio, pero que no están contempladas en esta charla, sino que pueden proponerse para futuros desarrollos, pero que estas ecuaciones permiten, por su generalidad, incluir situaciones en donde incluir situaciones fuera del equilibrio, más allá de lo que podíamos hacer con lo que vimos en el capítulo 10, que consideraba situaciones de equilibrio. Bueno, entonces, cuando yo saqué la cuenta para los electrones en potencial de Coulomb o la interacción de Coulomb nula, yo obtuve estos términos. Yo aquí después pregunto a ustedes, al profesor, si justamente el cruzado de estas corresponde al conjugado. De ser así, entonces esto reproduce exactamente lo que habíamos visto acá de la parte imaginaria de P, multiplicada por este factor, y que está mostrado aquí. Quiero mostrarlo de nuevo, esta parte que está aquí. Por supuesto, si el término de interacción no está en interacción de Coulomb, entonces esto queda tal cual como el producto de E por DCB. Y justamente es lo que está aquí. E por DCB entre H. Bueno, eso era lo que quería mostrar y bueno, si hay alguna pregunta sobre lo que puse. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Muy bueno. Ordenada y completa la charla. Un lindo broche de oro para todos los temas que desarrollamos, ¿no?, en las clases. Sí. Y no sé cómo colocar esto en pequeño. No sé cómo verlo. Es que no veo profesor ni nada. Podés salir de compartir pantalla.
Voy a cortar la grabación si les parece y seguimos charlando